Congreso de Antropología los primeros resultados hipotéticos de una tesis doctoral que en calidad de doctorante de ciencia del lenguaje estoy realizando ya desde hace un par de años. Soy docente, para los que no saben, bueno, soy docente en el departamento de francés y previamente a esto había realizado un estudio sobre la adquisición de la lengua primera con niños escolarizados en lengua española, pero que no tienen ni las condiciones de bilingüismo dentro de sus escuelas, ni tampoco las condiciones de estatus lingüístico privilegiado de bilingüismo en su comunidad. En pocas palabras, hice un estudio de un estudio individual de un pequeño que vive en Guayala, un pequeño de la etnia Guna, que expuesto, como muchos niños de la República de Panamá, a la escolarización en lengua española sin ningún tipo de transición o lo que se conoce hoy en día como alternancia de lenguas, pues porque nuestro sistema lamentablemente no ofrece este tipo de formación. Y como se sabe, pues este tipo de choque, no solamente lingüístico, pero también cultural, crea una serie de dificultades no solo en la adquisición, sino en la socialización y en la escolarización de los niños, llegando incluso a condenarlos muchos a una especie de analfabetismo funcional que no les permite continuar con las oportunidades que teóricamente tenemos en la República de Panamá, sobre todo ahora que somos el segundo país más rico del mundo, de Latinoamérica, perdón. Mi nombre es Carla Vergara y muchas gracias por la invitación a este congreso. Bueno, mi tema, que es algo diferente a aquel que hice cuando realicé el máster en Ciencia del Lenguaje, tiene que ver con una perspectiva diferente del problema de bilingüismo e interculturalidad, y me interesó en principio porque al realizar estudios como docente de español como lengua extranjera en Buenos Aires, me percaté de que aparte de la falencia típica de la que todos conocemos y que no hace falta extendernos mucho en eso, tenemos en relación a la escolarización, al estudio mismo de las lenguas pues, propias de Panamá. Estamos hablando de Bribri, Naso, Guna, Emberá, etc. A través de mis estudios me di cuenta de que existía otra falencia también muy importante, que no es solo de Panamá, es todo un movimiento que se está tratando de levantar a partir de ahora, y bueno, no de ahora, de hace muchos años, pero digamos que pues en Panamá no se habla mucho de eso, y me parece que era un buen tema para abordar aquí, y es no solamente la importancia del estudio y de la adquisición y sobre todo del levantamiento, del empoderamiento del estatus lingüístico de las lenguas dichas indígenas, originarias para otros, sino también otro aspecto del que yo pienso que es urgente y hay que tocarlo, y es cuál es la posición de esta lengua que nosotros llamamos español, que a través de la historia ha sido instalada aquí como la lengua de la institución, la lengua franca para muchos, de la comunicación entre unas etnias y otras, la lengua de prestigio. Bueno, también hay que ver un poco el inglés, pero ese es otro tema, la lengua de prestigio y la lengua obligada para la administración. ¿Cuál es la posición del español panameño en torno a la norma que corrientemente aprendemos en la escuela, a la norma a la que nuestro sistema educativo pretende, a la que lleguemos todos, cuando en realidad son pocos, escasos los estudios que hemos realizado al interno del país para saber cuáles son las particularidades de la variante del español panameño? Entonces, al comunicarme con bastante frecuencia con amigos de la etnia Naso, se me ocurrió una idea a la que pretendo llegar algún día a un fin, porque estoy todavía en el plano hipotético, y era empezar a dar la alerta o el interés de los investigadores en comenzar a tomar importancia también del español, de que nosotros corrientemente hablamos, no solo en la ciudad, en el campo, entre los pueblos, entre las diferentes etnias, y considerar una variante del español panameño o las variantes del español panameño como parte de nuestro patrimonio. Porque a mi modo de ver,
todas las observaciones lingüísticas que usted puede observar dentro de un país también deben pertenecer al patrimonio no material de una nación, y no solamente vamos a hacer aquí doctrinario, sentir orgullo por él, pero sobre todo investigarlo, conocer los orígenes. ¿Qué dice de nosotros nuestra propia forma de hablar? Que evidentemente se distingue considerablemente del español de la península. Español de la península, donde está evidentemente una institución llamada Real Academia de la Lengua, que no todas las lenguas latinas poseen, digamos, un ente regulador, aunque ahora es verdad que existe parte del gremio de la Real Academia que pretende más bien dirigirse hacia ese lado descriptivo del español. Existe ese conflicto también, imponer lo normativo o guiarnos por lo descriptivo de lo que hoy en día hablamos. Entonces, en una serie de entrevistas que realicé, tengo unas 30 horas de grabación, espero tener más después, con los compañeros de la etnia Naso, me lancé, y todavía estoy lanzada en este proyecto, de tratar de identificar tipologías del habla en lengua castellana o español, digamos, de esta etnia. Pero ¿cuál sería el ideal? El ideal, al final, al terminar este estudio, que no se limite solamente a poder recoger este corpus a partir de la etnia Naso, que por circunstancias de la vida a mí pues me tocó trabajar con ellos, sino poder ampliar esto con otros investigadores, un equipo, y recoger muestras de las diferentes etnias de la República, y por qué no, algún día poder ampliarlo al español entre grupos muy específicos de campesinos, regionales, y poder tener una descripción tipológica de nuestra propia habla. Y esto es muy importante, y bueno, no solamente por el potencial de interdisciplinaridad que este tipo de estudios podría traer, sí, y por la razón del patrimonio, sino también porque de alguna u otra manera nos ayudaría también a nosotros mismos a poder apropiarnos no solamente estilísticamente, sino también en materia de sentido de identidad nacional a través de lo que hablamos, y no estar pensando constantemente de que, no, yo no hablo bien español porque existe ese complejo de privilegio de la península sobre América Latina. Y en eso México, hoy en día Argentina y Colombia han realizado unos buenos intentos. Bueno, voy a ser breve, por razones obvias. Les voy a explicar, o por lo menos las primeras marcas que he obtenido a través de mi corpus. Llamando a la Lita, para guardar su identidad, encontré que una buena manera de empezar a analizar este tipo de tipologías era, primero que nada, dejar la gramática normativa a un lado. La gramática normativa, que en cierto modo, pues su función principal es esa, establecer normas. Y yo como lingüista, lo que menos me interesa es establecer normas, a mí me interesa la descripción. Entonces, en términos generales, me baso mucho en el estudio de la estructura. Me fui a la teoría de Lambrecht y colaboradores para tratar de estudiar lo que era la estructura profunda de este español que a simple escucha uno lo puede calificar como un español mal hablado o similar. Y les doy un ejemplo claro. Por ejemplo, al entrevistar a una señora que llamaré Lita, me dice enunciados. Lo he dividido por enunciados. La vida de nosotros era trabajar, ¿tá? Este tipo de enunciados que se repite constantemente me dice a mí que, por lo menos en materia de tematización, describiendo temas como esta parte de la información que está en el aire, en la conciencia, o aquello que ya se sabe previamente, ya sea porque está explícito o implícito, se puede determinar que, independientemente de la estructura que la persona utilice, está regido a nivel de organización de la información, de la misma manera en que se rige, pues, no solamente las lenguas latinas, sino también buena parte de las lenguas anglosajonas, y es de establecer una prioridad sobre el tema. ¿Cómo se presenta ese tema? Si está gramaticalmente bien estructurado, ¿no? Esa es otra historia, pero la tematización en posición final
está presente constantemente. También establecí con el ejemplo, cuando uno ya va, este es otro ejemplo de otra manera de tematizar. Cuando uno ya va a trabajar, uno tiene como 10 años. Cuando uno ya va a trabajar, uno tiene como 10 años. Es decir, existe la prioridad dentro de la oración, independientemente de que yo haga una frase más compleja o una frase más simple, de establecer temas. Bueno, no sé si aquí no se puede ver, pero voy a tratar de leer el diálogo, porque muchas veces este tema de la tematización no es tan evidente. ¿Por qué? Porque por lo general los tematizadores suelen decir que esto está marcado en la oración, ya sea por un sustantivo o un sustantivo acompañado por su adjetivo, pero la falta de sustantivo o la ausencia de él pues indica que el tema no está presente. Y en realidad ahí es donde entra el contexto cultural. Sí, ahí voy a entrar. Es el último ejemplo que presento pero ya escribí el artículo que está disponible en la revista. Voy a tratar de interpretar el diálogo, porque no es solamente el estudio de enunciado solo, es decir, tomar una frase y ponerme a estudiar estructuralmente esa frase, sino que el contexto de la frase, eso no es nada nuevo, es sumamente importante y es integral, porque una de las cosas que yo critico en el artículo y que ustedes tendrán la oportunidad de leer, es que sí, hoy en día no solamente en lingüística, sino también en base a la literatura, los estudios históricos y demás, se habla mucho del contexto, ¿no? Hay que tomar el contexto en cuenta, el contexto es muy importante, pero a la base cuando usted empieza a leer y empieza a analizar cómo se trata el contexto dentro de los estudios, antropología, en ciencias sociales en general, siento que existe una tendencia a tomar el contexto como una periferia, ¿no? Yo lo describo en el artículo como que usted tiene su tema central y el contexto siempre va a ser estudiado como el resto de los planetas. Es decir, es una entidad que gira alrededor de un tema, pero que en realidad nunca va a tener un contacto físico con ese tema. Y es difícil en realidad porque estamos hoy en día tratando de asumir el tema del contexto como un todo, pero eso toma su tiempo y es bueno analizar. Bien, en un diálogo de noche, con unos amigos allá en Guavito, esto fue en San Sandruy, escuchaba un montón de gente hablando, y yo pregunto, ¿qué están gritando? El señor de la casa dice, alegre, aquí la gente no duerme. Claro, alegre tiene un valor adjetival, puramente adjetival, dentro de una gramática así, pura y dura, no solamente normativa, sino incluso los comunicativos dicen, no, alegre, aquí la gente casi no duerme. Si uno se pone a analizar el contexto temático de alegre, se da cuenta de que el valor semántico de alegre es tan fuerte que puede incluso reemplazar el hecho de que estamos hablando de unas personas que están alegres, porque lo importante no es la persona, pero la persona está allí, y eso va más allá del hecho de la tacitación del español, porque no todas las veces un sujeto puede estar tan involucrado en una característica que es un atributo como alegre. Y luego yo continúo. Sí, ya me di cuenta que es un pueblo no muy... Y él dice, duerme tarde. Claro, duerme tarde, estamos hablando gramaticalmente de una tercera persona desde un punto de vista del pronombre, pero claro, ¿por qué dicen duerme tarde? Aquí entonces el valor semántico va a caer sobre un verbo que en sí involucra aquello que ya está implícito dentro de la conversación y que es la gente. Entonces lo importante es expresar justamente aquello de la gente que se sabe que es así, pero que es lo importante dentro de la estructura explícita. En lo implícito está la gente. Y bueno, yo espero, lamentablemente el tiempo se acabó, yo espero pues es que el artículo que finalmente se pueda presentar en el Departamento de Antropología pues les interese. Está todavía, digamos, son observaciones en el plano meramente hipotético, todavía tengo que avanzar más en mi tesis, pero sobre todo dejar esta inquietud, la inquietud de tomar todo nuestro patrimonio oral como parte de nuestra identidad panameña
y considerarnos, porque de esa manera y de esa única manera nosotros podremos empoderarnos como nación, empoderar todas nuestras manifestaciones, porque todo lo que nosotros decimos y hablamos, tanto verbal como no verbal, forma parte de nosotros mismos. Así que bueno, espero que le haya gustado. Gracias.